Bueno, muy bien, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Efectivamente, somos el colectivo de teorías y praxis proyectuales del Departamento de Investigación y queremos compartir con ustedes este conjunto de experiencias y reflexiones que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Empezaría entonces ya con la presentación. Entrada. Como miembros del colectivo docente Teorías y Praxis Proyectuales, que valoramos la relevancia de este evento para la vida institucional que nos convoca al mejoramiento de la docencia, queremos aportar algunas reflexiones que han tenido su origen al interior del colectivo, y no solo porque sea una obligación intrínseca de los colectivos docentes, sino porque lo consideramos una responsabilidad. Nosotros partimos de una divisa fundamental, la del pensamiento crítico, sus formulaciones y sus maneras de desplegarse en el campo educativo, que se ha concretado ya en diversos trabajos y formulaciones en distintos ámbitos de la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura. Trabajamos en el análisis y la unificación de las cartas temáticas de las UEAs teóricas de la licenciatura de arquitectura desde esta perspectiva fundante, logrando también el fortalecimiento del trabajo colaborativo y la producción de materiales de apoyo a la docencia con distintas modalidades. La intencionalidad de estas revisiones se dirige también a la articulación y continuidad con las UEAs teóricas del tronco general de asignaturas. Fragmentos. Así que a las actuales incipientes formulaciones diagnosticales del espectro de la docencia en el departamento, que se dan en los espacios estancos de la colegialidad dirigida, habría que recordarles la condición procesual implicada en las mutaciones que hoy observamos. Diversos procesos históricos se han confluido en el moldeo de los pragmáticos componentes, por más que la historia consista hoy día un pecado pretendidamente negador del futuro. Diversas dialécticas configuraron en sus prevalencias políticas paulatinos pero permanentes procesos de abandono de directrices claras pero calificadas y desechadas por antiguas. Diversos señalamientos para la reconfiguración de las instancias organizativas de las actividades sustantivas fueron arrastradas por el viento que impulsaron la comodidad y los intereses particulares, convirtiendo entonces el panorama en un yermo en el que la caracterización de voz crítica desempeñada por el departamento de la Fundación se convirtió en analogía del ambiente político externo, una amenaza. El escenario fue entonces un recorte en el vocabulario y su accionar en el mundo de la vida, y cuestiones como ¿por qué?, ¿para qué?, ¿qué proyecto académico?, fueron formulaciones desterradas. En este apuntado escenario de olvidos, de borramientos de la memoria, de ver solo al futuro como si la institución naciera hoy, muy acorde con la lógica explicativa del filósofo italiano Mario Perniola, que nos señala que lo importante hoy es saber guardar un secreto, con la consiguiente pérdida de la función crítica y el liderazgo que el departamento había cumplido históricamente. Ese fue el resultado que, por supuesto, habría que desarrollar mucho más para tener una imagen cabal de la situación, pero que en términos generales tiene sus determinantes en los aspectos señalados y que en su versión completa habría que resolverse en la solución de las contradicciones en el campo específico. Diáspora. El conjunto de cosas perdidas en la diáspora de las transformaciones apuntadas arriba, entonces, ha sido muy significativo, desde el olvido de la concepción sistémica del modelo, su orientación social, sus distintos componentes y sus interrelaciones, los contenidos y hasta la misma concepción pedagógica. Es por ello necesario el abordaje de la condición sistémica y multidimensional que dichos procesos conllevan y reconstituir los fragmentos del espejo roto, entrecomillado, o en una consideración muy cara a los creyentes de la posmodernidad y sus velos, de construir. Para superar las formulaciones fragmentarias con las que se pretende acercarse la temática a la docencia, separando sus distintas dimensiones y reduciéndola a sus aspectos de menor jerarquía, opera aún de mero carácter instrumental, o el olvido de la formación crítica. Y como si esto no fuese ya preocupante, las diversificaciones a modo de la cualidad o gusto particular de las vertientes, de las orientaciones de los contenidos curriculares y de las líneas investigativas, coincidentes en la extrema sublimación del yo, han relevado aún más la balcanización existente. Ya los ejes fundantes, convertidos en míticas arqueológicas, yacen en los repositorios memoriales de algunos pocos fundadores sobrevivientes o en escasos jirones de las generaciones intermedias que todavía estuvieron en disposición de construir sobre ellos. Y así, las temáticas divergentes al modelo fundacional pretenden arrastrarnos a la ratificación de sus lógicas y estrategias, aplicando un extremo forzamiento del carácter semiótico o de la ludización de la vida humana y de las objetivaciones material y simbólica de las formas de despliegue de las modalidades civilizatorias actuales,
asumiendo la pretendida validez absoluta de su restringido marco ético y la ansiosa búsqueda de convalidación de formulaciones como propiamente teorías del diseño, dando pie aún más a la minusvaloración de la teoría que distintas concepciones tecnocráticas y sus respectivas posiciones políticas dentro del campo divisional han tenido a lo largo del tiempo. Caminos. En estas perspectivas cortadas se olvida que uno de los componentes fundamentales en el despliegue de la actividad formativa lo es el currículo y el modelo del cual deriva, creación deformada una y otra vez por motivaciones supuestamente pedagógicas o francamente políticas. Para nosotros el abordaje inicial, la primera aproximación, o bien el primer nivel de la espiral del conocimiento, implica repensar de manera diacrónica y sincrónica diversos topos. Esto es, avanzar de lo global al detalle y a la inversa, y no quedarnos en el detalle como pretenden las voces unificadoras de la homogeneidad. Esto es, la búsqueda de inserción de ese tema en la totalidad concreta de una realidad compleja, dispersa, cambiante y multivariada que expresa las profundas contradicciones sociales y sus mecanismos de diferenciación social, tanto fuera como dentro del campo educativo. No se puede avanzar sin respondernos una serie de preguntas como ¿qué significa educar en medio de las agudas y dolorosas transformaciones que están viviendo nuestras sociedades latinoamericanas? Nos preguntamos junto con Esquivel Marín. Y siguiendo a Freire y a Hannah Arendt, responde que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La educación es un acto de amor, solidaridad y coraje, práctica de y desde la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme hipostasía, pero tampoco desdeña, más bien busca transformarla, adecuarla a un proyecto interminable de vida digna y fraterna. Y por ello, el papel que juega la universidad como componente del conglomerado social es de una importancia radical. Y en la indagación de esta compleja realidad, el descenso de ubicación de distintos componentes, entre ellos la necesidad de asunción de una emergencia que se revela poderosamente como pandémica, pero que solo es la punta de una crisis equiparable a una guerra de baja intensidad permanente. Esto que algunos ya se atreven a caracterizar como una crisis civilizatoria y que nos arroja de frente a una dura realidad. ¿En qué medida hemos contribuido como institución a configurar este panorama? Bueno, sobre el mejoramiento de la docencia en el contexto actual, ante el escenario impuesto por la pandemia para resolver la continuidad de la educación, muchos expertos de todos los niveles educativos solo se preocupan y ocupan en dar respuesta inmediata a problemas de carácter funcional. Pero en este panorama surge una pregunta central. El acelere de las nuevas formas es un proceso de tecnologización imparable de la educación que se quedará más allá de la emergencia. ¿O es posible que estemos ante una oportunidad para repensar el objetivo de la educación, incluyendo el papel que pueden jugar las nuevas tecnologías en este proceso? Es indudable que estamos ante cambios importantes. Sin embargo, el rumbo se define a partir de los objetivos que imprimamos al proceso educativo. El proceso educativo es un proceso complejo en términos de los objetivos y actores de las formas de llevarlo a cabo. Pensarlo en esta integralidad permitiría una mejor comprensión en un estado de crisis como el que nos encontramos. Todo proceso educativo tiene dos grandes componentes y múltiples elementos en cada uno de ellos, pero además se desarrolla en contextos específicos que son determinantes en el mismo proceso. El primer elemento que queremos señalar es el pedagógico, cuya esencia filosófica, sociológica y política conforma un modelo de interpretación de cada una de las disciplinas. Responde a las preguntas de qué y para qué, el para qué del conocimiento. Y el segundo es el elemento didáctico que nos permite establecer diversas estrategias para llegar a un resultado. Ambos elementos no pueden estar disociados y su articulación es determinada por el contexto educativo. Más allá de la emergencia sanitaria, ha existido desde hace años una preocupación por la deriva de la educación. Incluso la UNESCO ha propuesto que la educación se considere como un movimiento permanente que comprometa a cada individuo y a toda la sociedad con sus propios aprendizajes. Bajo esta perspectiva, es elemental que la educación se centre en el aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. Aprendizajes organizados en función de un porvenir, además socialmente creado. En este sentido, fomentar el pensamiento crítico es más que indispensable.
pues la función o cometido del pensamiento, siguiendo a Hugo Semmelmann, es comprender algo muy complejo, en este caso, la realidad cambiante con todos sus múltiples fenómenos heterogéneos. Y en esa línea podemos concebir nosotros a la formación como una determinada manera de articular el conocimiento con la conciencia, desde cualquier campo disciplinar. En este caso, desde el diseño y la arquitectura, en tanto pueda consistentemente potenciar a una persona para construir su realidad, lo que supone que el individuo tenga el sentido del cual y para el cual construye esa realidad. Tal como señala David Perkins, la gente aprende cuando tiene una oportunidad razonable para hacerlo. Así es que para nuestro colectivo en formación, teoría y praxis proyectuales, se trata de preguntarnos la manera de construir la enseñanza para la comprensión y para la transformación consciente del mundo. En esta perspectiva, de carácter general, es posible incorporarla al ámbito específico de la planeación pedagógica, pues en el modo de construir una propuesta de diseño de una asignatura puede configurar una enseñanza para la comprensión, tratando de generar en el estudiante un pensamiento exploratorio, reflexivo, crítico, más allá de lo meramente enunciativo. Y esto es porque la actuación de los diseñadores, de los arquitectos, no es inocua. Los objetos que se diseñan, como las configuraciones, por ejemplo, del hábitat en el ámbito de la arquitectura, inhibirán o propiciarán comportamientos, es decir, prácticas. Desde el punto de vista didáctico, como hemos mencionado, se centra en la pregunta del cómo aprender, lo cual implica pensar las mediaciones como instrumentos para llevar a cabo un proceso pedagógico. Cada herramienta didáctica corresponde a un escenario determinado. No hay recetas aplicables en la educación y es por ello que la tecnología no puede sustituir a los procesos pedagógicos. Siguiendo a Freire, los estudiantes de entrada no son cajas vacías o repositorios que hay que rellenar de contenidos, y es indispensable que las mediaciones tecnológicas cuenten con estrategias didácticas, es decir, o por ejemplo, para poder cumplir objetivos pedagógicos, algunas de ellas, diálogo simultáneo, lecturas comentadas, debates dirigidos, lluvias de ideas, técnicas expositivas. Pero además de esto, hoy se presentan disyuntivas importantes para la educación superior. Pareciera que la emergencia ha traído consigo la posibilidad de escenarios permanentes basados en las nuevas tecnologías. Y aquí el contexto de aprendizaje no es menor, y preguntemos lo que ocurre con nuestros salones, con nuestros estudiantes. En la práctica cotidiana de la emergencia nos encontramos con la desigualdad social que limita y en el mejor de los casos genera procesos dispares de aprendizaje entre nuestros estudiantes, y en el peor de los casos los imposibilita por su situación socioeconómica. Pero más allá del acceso o no a la virtualidad en el contexto de emergencia, esta posible permanencia sugiere otras dos aristas del problema que no pueden obviarse. La primera es la importancia de la sensorialidad en los entornos físicos de aprendizaje, donde el cuerpo y el lenguaje corporal juegan un papel importante, porque esto se convierte en una forma de medir o de intervenir para saber orientar también a un grupo en específico, y también el espacio físico, que es indispensable para democratizar el acceso a la educación. Muchos de nuestros estudiantes no cuentan con computadoras, no tienen el mismo acceso a una serie de elementos que en la universidad sí. Como diría Adriana Puigros, no se trata de volver a la normalidad, sino de generar a partir de las crisis nuevas normalidades. Y en este sentido, desde nuestro colectivo pensamos que la parte medular de la cuestión estaría en 5 elementos básicos. Primero, la construcción de una nueva concepción en la educación, que implica, uno, la transformación de la realidad, la democratización de la cultura como una autocreación de la vida cotidiana, la superación entre alta y baja cultura, entre educación formal e informal, la visibilización de sectores populares como agente del cambio social, la potencialización de la conciencia crítica como representación analítica de las cosas. Un segundo elemento pensamos que es indispensable, la valoración del modelo fundacional. De entrada, porque sigue siendo válido, en tanto no haya sido desechado de manera formal por su valiosa propuesta sistémica, integradora, que no haya sido reemplazada por otra de igual validez en su mismo nivel dimensional. En esta perspectiva del pensamiento crítico, las críticas veladas o abiertas sobre el modelo debieran proponer una alternativa sistémica de la misma validez que el modelo original.
Y la pregunta que nos hacemos en este sentido es, ¿queremos innovar pero estamos dispuestos a ello? ¿O solo pretendemos construir una ilusión sobre la innovación y el cambio en los aspectos más instrumentales? Un tercer elemento que consideramos fundante de este planteamiento es la correcta secuencia de las fases. Es decir, recuperar la continuidad y la relación, superar las aparentes rupturas del paso de un nivel a otro y reflexionar sobre la condición de la complejidad creciente, y esto se ve en la malla curricular en su conjunto. Un cuarto elemento sería la necesidad de articulación de los contenidos, esto es, con dos dimensiones básicas, la horizontal y la vertical, y finalmente la concepción pedagógica, que sería el quinto elemento que proponemos. El mejoramiento de la docencia implica la superación de concepciones educativas que el propio neoliberalismo ha implantado o potenciado en las instituciones de educación superior, la tradicional concepción bancaria, de la que se ha escrito un montón, y la racionalidad instrumental. Nuestra concepción pedagógica parte de una perspectiva crítica latinoamericana centrada en la formación del pensamiento crítico en los estudiantes como un componente de la inteligencia o el pensamiento proyectual. En este sentido, recogemos algunos planteamientos de Buenaventura dos Santos y apuntamos a una vertiente del pensamiento que articule la teoría y la práctica, entendiéndolas como componentes de un mismo proceso, la praxis, y donde se despliega justo la inteligencia proyectual. Una concepción que supone o que expone formas contrastadas, por ejemplo, de la construcción del hábitat en su condición histórica y que la producción de los espacios habitables también son procesos de esa compleja, determinada realidad que está determinada además por otra serie de elementos. En este sentido, retomamos la universidad en cuanto eje rector de los círculos virtuosos, como vemos en el siguiente diagrama, en el cual el campo experimental de las ideas es fundamental y es en el cual actualmente nos encontramos como docentes, implementando alternativas que pueden enriquecer y coadyuvar diversas vertientes de los rumbos que puede tomar la universidad, pero sin dejar afuera la noción de mejorar la calidad de las materias impartidas, en nuestro caso correspondiente a la arquitectura, con la finalidad de plantear mejoras en el entorno y finalmente plantear un mejoramiento en la calidad de vida de poblaciones determinadas. Por ello, planteamos algunas alternativas a problemas detectados durante la impartición de la unidad de enseñanza-aprendizaje, teoría e historia de la arquitectura 2, movimiento moderno y contemporáneo durante el modelo remoto, ya que nos encontramos dentro de crisis financieras y dentro de estas crisis financieras una crisis sanitaria. Al respecto, retomamos a Ramos 2015, quien nos dice que el arquitecto y por supuesto las demás disciplinas nos vemos obligados a una forzada reconversión como cualquier otro sector productivo, entre ello la pérdida de la enseñanza en sitio. Para nosotros es fundamental el conocimiento de la arquitectura contemporánea y moderna mediante la realidad, puesto que si bien se pueden implementar diversas alternativas que han resultado satisfactorias mediante el conocimiento de estos espacios a través de análisis de revistas indexadas, de videos, el aprendizaje no es el mismo. Hay una pérdida del aprendizaje significativo. Entonces, resulta posible mejorar las experiencias de aprendizaje en la división cuando los procesos de enseñanza-aprendizaje permitan la adquisición de conocimientos que les resulten significativos a los estudiantes. Es cierto que cada estudiante responde al estímulo de la enseñanza de manera diferente, puesto que cada uno cuenta con un pasado que es justamente donde se encuentran los fundamentos de su juicio. Por lo que retomar elementos del juicio dentro de los análisis de las expresiones sociohistóricas permiten la identificación del estudiante con los conocimientos. Al generar dudas y su resolución por parte de los alumnos, se fomenta la investigación, misma que puede coadyuvar en la nivelación del conocimiento de los alumnos, acompañada de talleres o visitas extracurriculares pensadas a realizarse posteriormente. Por lo tanto, proponemos adecuaciones a la Carta Temática Teoría e Historia de la Arquitectura 2 respecto a establecer vínculos entre teoría
e Historia de la Arquitectura 1, Teoría e Historia de la Arquitectura 2. Asimismo, incluir la temática de las vanguardias soviéticas dentro de las temáticas abordadas, establecer relaciones entre el Buchthemas y la Bauhaus, explicar la finalidad de los diseños realizados posterior a la Revolución de Octubre en Rusia, incorporar la lectura sistémica desde los enfoques antropológicos, ontológicos, epistemológicos, económicos, entre otros, que permitan leer un mismo proceso en el ámbito de la arquitectura. Finalmente, incorporar el concepto de ambiente sociourbano. En cuanto a la metodología, promover trabajos en foros de discusión, trabajo en taller-aprendizaje basado en problemas, fomentar la investigación en los estudiantes, fundamentar las decisiones de diseño. A manera de conclusión, no cerramos, más bien establecemos un llamado a continuar estas reflexiones, de igual forma descendiendo a niveles más cercanos, la reflexión y criba crítica sobre el papel desempeñado por las tecnologías como elementos diferenciantes en la cualificación de nuestros alumnos y, por ende, transformadores del perfil de egreso de los profesionistas formados en nuestras aulas, que tendrían como su equidistante en la interpretación del papel de las tecnologías en la guerra híbrida por reconfiguración del sistema mundo, y también sobre la necesidad de atender la emergencia de nuevos paradigmas orientados desde una opción ético-política emancipatoria, como por ejemplo, retomando lo mencionado por Esquivel en 2017, lo cual consiste en que las perspectivas de la complejidad y de sistemas sociales resultan útiles en la medida en que nos permiten tener una lectura estructural y sistémica del mundo, donde el sujeto tiene capacidad de interactuar de manera crítica y propositiva a partir de una serie de condicionantes y sobredeterminaciones, pero nunca está por completo determinado, ni es una entidad fija. Pues tan importante resulta hoy tener una lectura de conjunto del sistema mundo global como ver las posibilidades que tienen los sujetos sociales de interactuar entre sí y de modificar el estado de cosas imperante. Es decir, tan importante es pensarnos en la globalidad como en los entornos locales, donde la interrelación, autoorganización y recursividad del sistema mundo puede ser una camisa de fuerza para pensar la potencia de subjetivación y de los colectivos de trastocar la realidad circundante si hipostasia la hipercomplejidad como una totalidad incuestionable. En fin, otras formas de aproximarnos al problema, más allá de la exaltación de los recursos tecnológicos que solo constituyen un carácter instrumental, meros recursos para el despliegue del proceso educativo, que es preciso no olvidarlo, es esencialmente un proceso de humanización. Muchas gracias por su atención.